Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar ahorita. A ver, denme unos 3 minutos, esperemos a ver quién más se conecta. ¿Pueden pasarle el enlace a sus compañeros que no se enteraron de esta clase? Vamos a admitir por hoy día más a los que no me escribieron o no se unieron al Classroom. Ya luego cerramos el grupo y con los que están nomás vamos a empezar a hacer todo. Ya el día de hoy vamos a hacer un caso de uso básico. Vamos a usar la arquitectura MVC, que luego llevar un proyecto de MVC a 3 capas es sencillo, no hay complejidad en eso. No sé si algunas personas tienen problemas o se confunden mucho en esa parte, pero llevarlo de MVC a 3 capas es fácil. Eso luego lo hacemos en este proyecto. A ver, voy a empezar a compartir pantalla de una vez. Y me dicen si se ven las letras correctamente. Y vamos a abrir el diagrama de Architect que estábamos realizando. Vamos a abrir el Architect y empezamos a hacer el primer caso de uso. Vamos a bajarnos el ejemplo del GitHub para empezar con el template. Lo tengo. A ver. Vamos a clonarnos esto. Vamos a clonar este repositorio. Se supone que ya tengo mi carpeta. Aquí debería estar el proyecto de código base. Y se supone que este es el diagrama de Architect que hicimos el otro día. A ver, que vaya abriendo. Ya se abrió. Y vamos a hacer algunos ajustes a este proyecto. A ver, todavía no lo abrí. ¿Qué pasó aquí? Le digo code, punto, que me va a abrir el Visual Studio Code en esta carpeta. Los archivos de esta carpeta lo voy a abrir con Visual Studio Code con este comando. Entonces vamos a ver también el repositorio y vamos a copiarnos estos comandos para no estar escribiéndolos cada vez. Vamos a copiarnos estos comandos. Como yo ya tengo aquí el template del proyecto, vamos a hacer algo interesante aquí. A ver, vamos a abrir una terminal y voy a decirle npm
npm init -i para inicializar un proyecto que lo maneja Node. O sea, automáticamente se me va a crear una configuración. Pueden ver aquí que se me ha creado una configuración. Ya, entonces, para los que van llegando, me he bajado un template de proyecto del repositorio de GitHub. Lo he bajado el repositorio. Aquí está en mi carpeta. Esa es la carpeta del repositorio. Y con este comando en npm init -y me he creado una configuración básica. Pero esta configuración simplemente lo voy a utilizar ¿para qué? Voy a abrir este proyecto. Lo voy a utilizar simplemente para ejecutar los scripts. ¿Por qué? Porque no quiero estar a cada momento escribiendo en la computadora los comandos. Entonces, vamos a hacer eso. Por ejemplo, este comando para compilar el proyecto lo voy a copiar y aquí le voy a colocar, por ejemplo, construir, que se construya el proyecto. Borro esto, pegamos esto. A ver, lo he copiado con espacios y enter de más. Ahora le doy punto y coma y lo mismo voy a hacer para el servidor y le voy a colocar server. Que ustedes pueden colocar la palabra que más les facilite saber qué comando van a ejecutar. En este caso, para mí, esta palabra significa que voy a compilar el proyecto. Y server significa que voy a ejecutar el servidor de pruebas. Lo mismo, simplemente voy a copiarme esto. Me voy a copiar esto y lo voy a pegar ahí. Entonces ya tengo dos comandos. Simplemente voy a guardar este archivo que se llama package.json. Nada más. Y, por ejemplo, puedo ahora ya compilar el proyecto. Si le digo npm run y le digo el nombre del comando. Por ejemplo, aquí dice construir. Le puedo decir que se construye el proyecto y automáticamente empieza a ejecutar el comando. Y aquí me dice que todo se ha compilado correctamente, que no hay ningún error. Y lo mismo para ejecutar el servidor de prueba, para que no esté memorizando los comandos. Entonces le digo npm run, que le digo server. Y automáticamente se me va a ejecutar el servidor. Pueden ver aquí. Es una de las facilidades que nos da este proyecto. Un poco ya para facilitarnos la tarea. Ahora puedo venirme ¿dónde? Me puedo venir al puerto. ¿En qué puerto está ejecutándose? Aquí me dice que se está ejecutando en el puerto 8000. Yo le voy a decir aquí simplemente localhost 8000. 8000 y no me va a mostrar nada porque no tenemos nada en ese proyecto. Es un proyecto en blanco. Voy a refrescar y aquí me dice que ha ocurrido un error. A ver, veamos eso. Que no encuentra el archivo de la compilación. Vamos a cerrar esto. Limpiamos. Y puede ser porque no tengo permisos en las carpetas. Si yo reviso los permisos que tengo en las carpetas, puede que no tenga de lectura-escritura. Solo tengo lectura. Miren acá que los permisos de las carpetas, algunos simplemente están de lectura y lectura y ejecución. No tienen el permiso de escritura. Entonces vamos a modificar esos permisos. Eso les puede pasar también en Windows. Depende que las configuraciones de su Windows tal vez están bien realizadas para que ningún virus se ejecute o tienen algún antivirus que protege las carpetas. Todo aquello puede hacer que las carpetas automáticamente no tengan permisos de escritura. Entonces, en Windows se lo quita fácil. Le das clic derecho a la carpeta y hay una parte de permisos y le dices que la carpeta tenga permisos de lectura y escritura. En este caso, como estoy en Linux, esto se lo hace con
con comandos. Le voy a decir que tenga los permisos, todos los permisos para que se pueda ejecutar esta carpeta. Voy a limpiar esto. Y ahora miren, tengo todos los permisos de lectura y escritura. Vamos a limpiar esto. Y otra vez le voy a decir lo mismo. npm run build. Se construye el proyecto. Ahora sí debería construirse el proyecto. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Ah, me copié mal el comando. No me di cuenta. Eso pasa por no saber copiar y pegar. No estoy compilando. Estoy instalando. Ya nos vamos otra vez. Copié. Este comando tenía que copiar. Yo copié el comando para instalar TypeScript. El comando de compilación. Ya. Entonces, este comando era el que tenía que copiar. El comando para compilar el proyecto. Guardamos. Y ahora sí deberíamos poder compilar el proyecto. Se toma un tiempo para compilar y no se ha creado aquí la carpeta. En la carpeta public tenemos la carpeta JS donde tenemos el código JavaScript, donde dice hola mundo desde JavaScript. Ahora sí, todo correcto. Con este comando compilamos el proyecto, con este comando ejecutamos nuestro servidor y tenemos todo para empezar a implementar el primer caso de uso. Le voy a decir npm run server para que ya podamos ver que no hay problemas aquí. Aquí me está saliendo el mensaje en la consola, me dice hola desde TypeScript. Entonces, nuestro proyecto está un poco más estructurado y personalizado para optimizar nuestro trabajo. Ya, cancelamos el servidor. ¿Cómo cancelamos? Con control C. Control C y se cancela el servidor. O depende del sistema operativo. Creo que en Windows es control D. No estoy seguro. Pero en Linux es control C. Con eso matamos la ejecución de un comando. A ver, veamos que todo está bien por aquí. Ya, no hay comentarios, no hay nada. Ya, el proyecto más o menos que estábamos tratando de construir era de una página amarilla, no me acuerdo cómo era, donde una persona podía realizar una publicación y esa publicación, las líneas de teléfono tienen sus páginas amarillas, no me acuerdo cómo se llama, ya no se usa eso, una especie de Tumomo. Hay una página Tumomo donde podías realizar una publicación para vender, ofrecer un producto, algo así estábamos planeando realizar. En ese caso hemos identificado algunas clases, por ejemplo, publicación, persona y una categoría. Pero para empezar siempre hay que llevarnos no por el diagrama de clases. El diagrama de clases es algo secundario. Lo primero que tenemos que realizar son los casos de uso. ¿Por qué? Porque en los casos de uso yo indico qué funcionalidad va a tener mi sistema. Cuando yo tenga claro los casos de uso, recién puedo pasar a realizar mi diagrama de clases. En este caso, simplemente hicimos un diagrama de dominio. Un diagrama de dominio es algo que puedes realizar sin tener nada, sin saber incluso de qué se trata el negocio. ¿Por qué? Porque simplemente es un diagrama de dominio. Ya cuando sea tu diagrama de clases, ahí sí hay que tener más cuidado en todo lo que va a tener el sistema. Entonces aquí vamos a agregarle simplemente un actor, porque la idea no es realizar un sistema de gestión. La idea es programar un proyecto en una arquitectura, que tenga una arquitectura, un proyecto. Entonces yo le voy a decir que este actor va a ejecutar todos estos casos de uso.
porque la idea, como les digo, no es hacer un sistema de gestión, es realizar, programar, implementar un proyecto utilizando una arquitectura. Ya, vamos a crearnos aquí un diagrama de paquetes. A ver, le voy a decir arquitectura. Vamos a decirle aquí que queremos un diagrama de paquetes. Aquí, lo primero que tenemos que centrarnos antes de programar, antes de hacer algo, es identificar qué tipo de arquitectura vamos a utilizar. Y le puedo decir que, como les comentaba, vamos a hacer primero MVC. Aquí le puedo decir que el MVC consta de tres partes, de tres grupos de funcionalidades. En este caso, tenemos los modelos, que le puedo llamar model. Voy a tener un paquete que se va a llamar model, un paquete que se va a llamar controller o controlador, depende qué idioma estemos utilizando. Le puedo decir que voy a agregar aquí también lo que son las vistas. Esto, el nombre en inglés o en español, ya eso depende del que esté realizando el proyecto. Entonces, voy a tener esta arquitectura. Voy a tener una parte de controlador, una parte de modelo y una parte de vista. Esa es la arquitectura MVC. Ahora, en esta arquitectura hay una relación que va a tener ciertos paquetes. En este caso, hay dos formas de esta arquitectura MVC. Por ejemplo, en una arquitectura nos dice que, por ejemplo, el controlador va a tener una relación o va a utilizar a los modelos. Entonces yo puedo colocar eso, que el controlador va a utilizar a los modelos o va a interactuar con los modelos. Otra también donde dice que el controlador va a interactuar con las vistas. Entonces yo le digo que el controlador va a interactuar con las vistas. Entonces, aquí, esta es la forma básica del MVC. El controlador interactúa con las vistas y el controlador interactúa con los modelos. Entonces, para cada funcionalidad, ¿dónde están mis casos de uso? Para cada funcionalidad que yo tenga, registrar persona, registrar categoría, gestionar publicación, tengo que implementarlo utilizando esta arquitectura. Esto, que va a tener tres partes. La implementación de este caso de uso lo voy a dividir en tres partes. Una parte en la vista, una parte en los modelos y una parte en el controlador. Ahora, la parte del modelo para un caso de uso, hablemos de un caso en específico. Para un caso de uso puede tener una clase o más clases. Eso también se confunde mucho. Hay una confusión ahí que lo vienen trayendo ese problema desde sistemas de información 1. En sistemas de información 1 piensan que un caso de uso le corresponde a una clase. Eso está mal. Un caso de uso puede tener mínimamente una clase o más clases, dependiendo cómo se divida, se estructure esa funcionalidad. Entonces, quítense esa idea, que un caso de uso le corresponde una sola clase y nada más. No, un caso de uso puede tener de una a más clases. Ya, entonces, la funcionalidad que voy a implementar de este caso de uso, lo tengo que estructurar de esta manera. La parte de la vista, la parte del controlador y la parte del modelo. Ahora, en caso de que este caso de uso tenga una sola clase, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una clase controlador, una clase en el modelo y una clase para las vistas. En este caso, sería de esa manera. Pero cuando tengo más clases, cuando este caso de uso tenga más clases, significa lo mismo. Que esas, por ejemplo, dos clases
Dos clases pueden estar en el controlador. Dos o más clases pueden estar en el modelo. Y lo mismo en las vistas. Puede haber más clases aquí para un solo caso de uso. Para un solo caso de uso. En este caso, lo común es que en el controlador solo exista una clase nomás. Por más que este caso de uso tenga varias clases, lo normal es que en el controlador solo exista una clase. ¿Por qué? Porque el controlador es una especie de intermediario entre el modelo y la vista. Esa es la funcionalidad que va a tener el controlador. No va a tener nada más. Su trabajo del controlador es ese: obtener información de los modelos y pasárselos a la vista. Nada más. Aquí no vas a colocar lógica de negocio, no vas a colocar, muchas veces cometen el error de ¿qué? De generar la vista aquí en el controlador, cuando la responsabilidad que tienen, la responsabilidad que tiene el controlador no es esa. Y cuando estás programando en una arquitectura, tienes que separar bien eso, darte cuenta bien cuál es la responsabilidad de cada clase. La responsabilidad de una clase que va a estar en el paquete de modelo, ¿cuál es? La responsabilidad que tiene esa clase es de almacenar información y obtener la información de un medio de persistencia. Entonces, ya en palabras más cristianas, ¿qué quiere decir esto? Voy a tener una clase aquí en el modelo. Esa clase se va a encargar de guardar información en una base de datos. También obtener información de la base de datos. Esa es la responsabilidad que va a tener una clase en este paquete, en la parte del modelo. Ahora, esa clase se puede conectar a una base de datos, se puede conectar a un API, se puede conectar a un servicio, se puede conectar a cualquier cosa, cualquier medio que sea un medio persistente. Cuando les digo un medio de almacenamiento persistente, quiere decir cualquier cosa: un archivo de texto, un archivo Excel, un Access, una base de datos, un API, otro sistema de información, puede ser un sensor, puede ser cualquier cosa. Hay que abrir la mente para eso. Estamos acostumbrados a pensar que el modelo siempre se va a conectar a una base de datos. No, no es así. Entonces, una clase en la parte del modelo se va a conectar a un medio de almacenamiento persistente, que puede ser cualquier cosa. Voy a guardar información en ese medio de almacenamiento persistente y también voy a obtener la información. Esa es la funcionalidad que tiene el modelo en la arquitectura MVC. Esa es la funcionalidad que tiene. Aparte de almacenar la información en los medios persistentes, su funcionalidad del modelo, ¿cuál es? Es un poco guardar la lógica de negocio. El modelo de negocio que va a tener es un caso de uso, ese modelo de negocio también lo va a almacenar o lo va a manejar todas las clases que estén en la capa de modelo, en la parte del modelo. Entonces, tienen esas dos funcionalidades bien específicas. Uno, almacenar la información en un medio persistente, y otra, manejar la lógica de negocio del caso de uso o de la funcionalidad. Esas son las dos cosas que va a tener, dos responsabilidades que va a tener una clase que va a estar en la parte del modelo. Ahora, la vista. La vista simplemente se va a encargar de ¿qué? De mostrar las ventanas, las interfaces, los botones. Todo relacionado con la vista va a estar aquí en este paquete. Voy a tener una clase que, por ejemplo, una clase que me va a dibujar el combo box, me va a dibujar las ventanas, me va a dibujar qué color va a tener, dónde voy a mostrar los mensajes, cómo voy a mostrar los mensajes. Toda esa lógica va a estar aquí en la vista. Todo va a estar en la vista. Y el controlador solamente va a ser un intermediario entre el modelo y la vista. Entonces, aquí simplemente, ¿qué voy a hacer? En el controlador, si me
ejecutan una función, por ejemplo, de un listado de personas. El controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un método para listar personas. ¿Qué va a hacer el controlador? El controlador va a ir al modelo, va a llamar al modelo y el modelo que ya sabemos qué responsabilidad tiene de ir al medio de almacenamiento y obtener esa información. Le llega al controlador, el controlador le va a pasar esa información ¿a quién? A la vista. Y la vista ya va a generar esa información para que el usuario lo pueda ver. Por ejemplo, aquí, del controlador, me voy al modelo, obtengo un listado. Ese listado se lo paso a la vista. La vista ya va a saber en qué componente mostrar esa información. La vista va a saber en qué componente. Por ejemplo, un listado yo lo puedo mostrar en una tabla, la clásica tabla, ¿no ve? Pero también ese mismo listado yo lo puedo cargar a un combo box. A un combo box yo lo puedo cargar esa lista. Entonces, también lo puedo cargar a una especie de listado. No sé cómo se llama ese componente, a un list box. No me acuerdo. Cada lenguaje de programación tiene, por ejemplo, tiene su nombre para este componente. Por ejemplo, así, hay un componente gráfico que almacena una lista, ¿no ve? A ese componente. Lo puedo cargar a una tabla. A ver, vamos a simular aquí una tabla. Esta sería una tabla. Y luego el combo box. Entonces, la responsabilidad que tiene la vista es mostrar ese listado en cualquier componente gráfico, que tenga. Pero esa lógica, ese código tiene que estar aquí, en la vista. No puedes ponerlo en el controlador. ¿Por qué? Porque si le pones en el controlador, ¿qué va a hacer la vista? La vista está ahí, no está haciendo nada. Entonces, muchos cometen ese error. ¿Qué es lo que hacen? Aquí en el modelo ya están cargando a un componente que se va a almacenar, ya retornan el listado en un componente gráfico, en una tabla. Le pasan eso al controlador, el controlador le pasa eso a la vista y la vista lo carga directamente a la tabla. Entonces, esa lógica no está mala, pero ese código no es escalable. ¿Por qué no es escalable? ¿Por qué no es bueno? Porque los listados siempre lo vas a mostrar en un listado, en un JTable. Voy a hablar un poco de Java. Yo sé que muchos han tocado el lenguaje Java. Entonces, en código Java tenemos un JTable, ¿no ve? Entonces, en ese JTable es donde almacenamos o mostramos la información. Entonces, desde el modelo, yo ya le estoy diciendo que ese listado lo voy a almacenar en un JTable. Eso está bien y está mal al mismo tiempo. Está bien porque te ahorras mucho código. Está mal, ¿por qué? Porque no es responsabilidad del modelo decir en qué componente se va a mostrar el listado. El modelo no es responsable de eso. El modelo no debería decirte, ¿sabes qué? Te voy a retornar un JTable para que eso se muestre en la vista. No es responsabilidad del modelo. Eso es responsabilidad de la vista. La vista tiene que decidir en qué componente gráfico se va a mostrar la información. Entonces, y cuando, por ejemplo, ya tenemos el código, funciona, ¿qué pasa de aquí a un tiempo? De aquí a un tiempo, tal vez ya no queramos mostrarlos en un JTable, sino en otro componente. Si yo quiero mostrarle en otro componente, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo he programado aquí en el modelo que el listado se va a mostrar en un JTable, tengo que modificar el modelo, voy a modificar el controlador y voy a modificar la vista. Voy a tocar mi código en 3 lugares. En 3 lugares. Y eso ya se dan cuenta que es ineficiente y es una mala práctica. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco la lógica para que se muestre la vista en cualquier componente? Aquí en mi paquete de vista.
Entonces simplemente voy a modificar el código aquí. Ya no quiero que se vea en un JTable, quiero que se vea en un combo box. Hecho, solo modifico la vista. No quiero que se vea en un combo box, quiero que se vea en un listado. Ya lo cambio aquí. El código estoy modificando en una sola parte, no estoy modificando en 3 lugares. Ahí se dan cuenta cómo programar de una manera que el código, el proyecto vaya escalando. Seguramente ya van a ver ese código de algún compañero que va a mostrar. Hacen eso. Ese es típico, típico. En el modelo ya le dicen en qué componente gráfico se va a mostrar ese listado. Es algo típico. Y ya aquí deciden eso. Cuando hablamos de arquitectura hay que discutir estas cosas. Estas cosas son las que se discuten en una buena arquitectura. Una buena arquitectura es como hacer un edificio. Si para modificar algo en el edificio tienes que tumbar más de 2 paredes, eso está malo. Es una mala arquitectura. Pero si tienes que tumbar simplemente una pared, no es una mala arquitectura. Hay un buen diseño y hay buenas prácticas en esa parte. Ya, espero que haya quedado claro esta parte. A ver si alguien tiene una duda, puede preguntar, porque después hacer el código no va a ser complicado. No es complicado hacer el código. Lo complicado es entenderle la funcionalidad de esto. Ahora, a ver por el chat o si quieren por el micrófono pueden preguntar si tienen alguna duda de esta parte. Mientras tanto, ya me olvidé qué iba a decir. ¿Ves? Ya, a ver, pregunta. Una consulta. En la parte del modelo, ¿cómo fue que dijiste? No entendí muy bien. Ya. En el modelo vas a tener clases que se van a conectar a una base de datos para guardar información o para obtener información. Nada más. Ahora, estamos acostumbrados que siempre trabajamos con bases de datos, ¿no ve? Sí. Pero, ¿eres de sistemas o de informática? De sistema. Ah, ya. Sabes, ¿no ve? Que Sí, sí. para soporte a la toma de decisiones, ¿qué se hace? Se obtiene información de diferentes fuentes, ¿no ve? Ajá. Es lo mismo. El modelo se encarga de eso, de obtener información y de guardar información en cualquier medio de almacenamiento. Como te decía, aquí el modelo puedo tener una clase cliente, por ejemplo. Esa clase cliente se va a conectar a la base de datos, lo normal. Pero ¿cómo puede ser? Tal vez yo no tengo una base de datos y tengo un Excel. Entonces, mi código aquí del modelo de cliente no se va a conectar a la base de datos, se va a conectar al Excel. Del Excel voy a sacar información. El código, cómo me voy a conectar al Excel, va a estar aquí, en la parte del modelo. Ya. Esa es la tarea del modelo, esa es la tarea que tiene que realizar el modelo. No tiene que haber nada más aquí en el modelo. Aparte, tiene que haber también la lógica de negocio o el modelo de negocio. Por ejemplo, aquí puedo decir que no voy a mostrar a los clientes que no están activos, por ejemplo. Esa lógica lo puedo implementar aquí. Puede haber más lógica compleja. A veces la lógica de negocio no hay que llevarlo a la base de datos. No hay que esa lógica de negocio no hay que estructurarlo en una consulta SQL, sino que filtrarlo aquí. Me traigo todos los datos y luego aquí con algunas funciones ya empiezo a filtrar los datos que necesito. Y esos datos son los que voy a mostrarlo en la vista, nada más. Ya, está bien, gracias. Ya, de nada. ¿Qué más? A ver, que me estaba olvidando de algo más. Ya, normalmente aquí para el modelo a veces se tienen 2 clases. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a hacer esa práctica ahorita. Ya, luego vamos a escribir código. No sé.
no estén tan apresurados, porque arquitectura se trata de esto, de estar viendo todo esto. A ver, voy a crearme aquí que dice categoría. Categoría. En categoría, por ejemplo, como estoy utilizando la arquitectura MVC, tengo que tener 3 clases para implementar un caso de uso. Por ejemplo, para registrar categoría. Para registrar categoría debería tener 3 clases. Una clase que va a representar al modelo. Al modelo, aquí le puedo decir M categoría. Veo mi arquitectura otra vez. Tengo que tener para la vista y para el controlador. Entonces le voy a decir aquí otra clase para el controlador, categoría, y voy a tener otra clase para la vista. Aquí vamos a. Me gusta utilizar los prefijos a mí. La B significa vista. Ahora, ¿cómo tienen que estar relacionadas estas clases? Según la arquitectura que estoy utilizando, es esta, que el controlador va a tener una relación con el modelo y el controlador con la vista. Vámonos a eso. Entonces voy a decirle que categoría debería tener aquí una relación de, en este caso, como ya estamos con clases y que vamos a implementar este código, yo puedo decir que va a tener una relación de asociación dirigida. Cuando digo asociación dirigida, quiere decir que categoría va a venir como atributo aquí. El modelo va a venir como atributo al controlador. Ese es lo que quiero decir con la relación de asociación dirigida, porque ya estoy ya estoy aquí en diagrama de clases. En cambio, aquí simplemente estaba relacionando la arquitectura de paquetes. En paquetes puedo usar asociación, pero normalmente se usa dependencia. Y lo mismo aquí, en controlador, este es mi controlador. Vamos a colocarle los nombres completos mejor, para que no haya esa confusión. Entonces, le digo aquí que voy a tener una relación de asociación dirigida. Vamos a colocarla aquí. Vista. Y le voy a colocar modelo. Aquí le voy a colocar controlador, para que se entienda mejor todo esto. Controlador. Estamos mezclando un poco el inglés y el español, ya, no importa eso, ya. Esta es la estructura que va a tener. Ahora, ¿para qué voy a utilizar mi diagrama de clases? Mi diagrama de clases, se supone que este es un diagrama de clases persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que la información o los atributos que yo aquí declare van a ir en la capa del modelo. En la parte de modelo van a ir estos atributos. Entonces, nombre y código deberían estar en la parte de modelo. Me voy aquí a modelo categoría. Le voy a decir nombre y código. Nombre y código. Ambos son ¿de qué tipo de datos son? Son string. Ya luego vamos a mejorar esa parte. Y puedo colocarle también el ID, que a veces no se pone, pero normalmente lo exigen algunos modelos. Entonces, ¿qué representa el modelo? Lo que se va a almacenar en la base de datos, o en algún lugar persistente, o en el Excel, o en el archivo de texto, o en cualquier cosa. Esa es la información que yo voy a manejar. Tengo el nombre, el código y la llave. Ahora, en la vista, ya eso depende del lenguaje de programación y depende si es una página web o es una aplicación de escritorio. Ahí va a variar mucho esto. ¿Por qué? Porque en lo que es desarrollo web utilizamos HTML y JavaScript.
y hay algunas cositas que no son iguales. Por ejemplo, cuando tú realizas una aplicación de escritorio, la estructura es diferente, tiene otros métodos, tiene otra forma de trabajo, otras formas de obtener la información. Entonces, esa parte lo vamos a rellenar esto cuando estemos programando. ¿Por qué? Depende mucho del lenguaje de programación. No puedo aquí colocarme o inventarme o imaginarme atributos y métodos. No puedo hacer eso aquí. Pero en el modelo sí, porque yo sé que voy a guardar, voy a listar, voy a obtener información, todo eso. Y esto de dónde lo obtengo, lo voy a obtener de mi diagrama de clases o mi diagrama de dominio, del modelo de dominio. Depende en qué etapa estemos del diseño, del proyecto que estemos realizando. En este caso yo voy a utilizar el diagrama de dominio. Utilizando el diagrama de dominio, ya estoy estructurando un caso de uso en una arquitectura. En este caso, la arquitectura MVC, donde tengo el modelo, el controlador y la vista. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esto. En el modelo que dijimos, voy a tener información para almacenar en base de datos o en cualquier cosa que normalmente se le llama esto medios de almacenamiento persistente. ¿Por qué? Porque la información queda grabada en algo físico, en un disco duro. Por eso lo llamamos así, medios de almacenamiento persistente. Ya, el modelo dijimos que sirve para eso, pero también maneja ¿qué? Maneja lógica de negocio. Lógica de negocio. Aquí puedo ponerle modelo, negocio, categoría. Ahora, una clase, cuando ya alcanza cierto tamaño o cierta funcionalidad, se la puede dividir en dos. Eso hay que tenerlo claro y no hay que tenerle miedo ni tampoco, a ver, normalmente queda cuando parte, dudas. Esas son las dudas. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Normalmente tenemos esas dudas cuando una clase la empezamos a dividir. Entonces, no es malo dividir una clase. En este caso, estamos utilizando la arquitectura MVC. En la arquitectura MVC, ¿qué les digo? Que el modelo tiene dos funcionalidades principales. Una va a almacenar la información en los medios persistentes y otra que va a manejar la lógica de negocio. La lógica de negocio de ese caso de uso, del caso de uso que estemos implementando. Si tu proyecto es sencillo, no tiene mucha lógica de negocio, puedes tranquilamente utilizar una sola clase. En esa clase, tal vez tú coloques algo de lógica de negocio, algunos métodos. A ver, sabemos que una clase tiene atributos y métodos. Entonces, aquí podemos colocarle algunos métodos random. Esta clase va a tener métodos para poder guardar en base de datos, pero también va a tener métodos para manejar la lógica de negocio de este caso de uso, de esta funcionalidad. Ahora, cuando la lógica de negocio es un poco compleja, es complicada de manejar, esta clase se la divide en dos. La parte del modelo se lo puede dividir en dos clases. En este caso, ¿cómo hacemos eso? La parte de la lógica de negocio lo traemos a una clase. La lógica de negocio se va a manejar aquí. Y aquí, dependiendo de tu lógica de negocio, vas a tener algunos métodos. Entonces, la lógica de negocio se va a conectar ¿con qué? Con la parte que guarda en base de datos. Entonces, voy a tener esta relación. Esta relación voy a tener que la lógica de negocio, el modelo de negocio, lo voy a tener en una clase. Y la funcionalidad para guardar en base de datos lo voy a tener en otra. Ambas clases, estas dos clases, son parte del modelo. Son parte del modelo.
puedo tener esta estructura puedo tener y está bien. ¿Por qué? Porque aquí la parte del modelo puedo tener más de una clase, puedo tener 2 clases, incluso 3 clases puedo tener, dependiendo de qué tan complicado es el caso de uso. Pero normalmente se tiene esto. Un poco de lógica de negocio lo almaceno aquí en una clase. Aquí coloco sus métodos, tal vez algunos atributos, y esta clase, una vez que maneje toda la lógica de negocio, ¿qué tiene que hacer? Guardar en la base de datos. Entonces, y esa clase, ¿dónde está? Lo tengo aquí, en una clase diferente. Y aquí ya tengo el código de cómo voy a guardar en Excel, cómo voy a guardar en un API, todo eso lo tengo aquí. Y lo mismo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa si yo quiero un listado de clientes? Entonces puedo irme aquí, el controlador le va a pedir la información aquí al modelo de negocio, y en el modelo de negocio ya puedo tener una lógica para obtener un listado de clientes. Y aquí el modelo tal vez me va a traer a todos los clientes, me trae a todos los clientes, y aquí en la lógica de negocio ya puedo empezar a filtrar o ordenar cosas. Y esos datos limpios, esos datos procesados, ya se lo voy a pasar a la vista. Y la vista ya se va a encargar de demostrar en el componente que corresponda. En el componente que corresponda ya se va a encargar de mostrar eso. Esto es totalmente válido. Entonces no tengan dudas ni tampoco tengan miedo de dividir su caso de uso o la parte del modelo en 2 clases. Ya, normalmente van a utilizar esta arquitectura, pero quería mostrarles eso, que es viable, es posible y es totalmente válido. Totalmente válido que el modelo tenga 2 clases. Una que va a manejar la lógica de negocio y otra que se va a encargar de almacenar la información o manipular la información desde los medios de almacenamiento. Lo mismo sucede con la vista. La vista, en una clase yo puedo manejar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero manejar que un botón se active, un botón se deshabilite, tal vez se muestre algunas opciones en las ventanas? Toda esa lógica, todo ese código, ¿dónde lo debo manejar? Lo debo manejar en una clase. Y normalmente, ¿qué es lo que tenemos en las aplicaciones de escritorio y en las aplicaciones web? Normalmente tenemos algo que se llama recurso. Por ejemplo, en las aplicaciones de escritorio tenemos lo que es, a ver, voy a buscar un proyecto Java, a ver, denme un momento, a ver, aquí tengo documentos, veamos un proyecto Java normal. Vamos a ver, por ejemplo, cómo maneja las vistas una aplicación. Esto. Ejemplos. A ver si es esto. No, tengo código. Mi código lo tengo demasiado estructurado. A ver. Por ejemplo, aquí tengo el archivo HTML, ¿no? Yo no interactúo directamente con este HTML, sino que este HTML se va a cargar en el navegador. Por ejemplo, un botón, una caja de texto, y cualquier componente gráfico. Yo no voy a manipular esto. ¿Por qué? Porque estoy dibujando los botones o cualquier componente gráfico en un archivo de texto. Normalmente, ¿qué es lo que hace un lenguaje de programación? Este archivo de texto lo va a transformar en una clase, lo va a transformar en un objeto, y ese objeto lo va a cargar a la memoria. A ese objeto que yo voy a tener en la memoria,
A ese objeto es al cual nosotros vamos a manipular. Manipulamos ese objeto que está en memoria. Por ejemplo, este HTML se va a cargar ¿dónde? En el navegador web. Y el navegador web, todo esto lo va a cargar en su memoria. Pero no lo va a cargar como texto, ya lo va a cargar como un objeto. Este botón va a tener atributos y va a tener métodos. Lo mismo con esto, va a tener atributos, va a tener métodos, va a tener eventos, va a tener diferentes cosas. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque así trabajan las aplicaciones web y las aplicaciones de escritorio. Lo mismo pasa cuando te creas un proyecto en una aplicación de escritorio. Todo el diseño que realizamos de los botones, las cajas de texto, se guardan en un archivo de texto plano. Y ese archivo de texto plano, el lenguaje de programación lo va a leer y lo va a transformar en objetos. El botón lo transforma en un objeto y cualquier componente gráfico lo va a transformar en un objeto. Esos objetos son los que nosotros tenemos que manipular. Entonces, y se crea aquí lo que es un recurso, una clase que va a ser una clase que va a ser un recurso. Por ejemplo, aquí mi HTML es un recurso. Y lo mismo pasa con cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, a esta clase, a este HTML es a lo que yo tengo que manipular desde la vista. Desde la vista vamos a manipular ese recurso. Normalmente, en un buen diseño, en un diseño maduro, en un diseño más profesional, podemos ver esto. Podemos decir que la vista necesita o depende de un recurso. Y este recurso es mi archivo index.html, mi archivo depende de Java. En Java hay una extensión para guardar ese modelo. Yo desde la vista voy a manipular eso, pero eso que ya está en memoria. O sea, aquí en la vista puedo tener dos clases o más clases. Una clase donde yo voy a, vamos a crearnos el proyecto Java mejor, para que quede más claro. A ver. NetBeans, ya, hasta que vaya cargando. Cuando es una aplicación web, no se ve muy claro esa parte. Pero cuando es una aplicación de escritorio, se ve mejor eso. Donde aquí tenemos la vista tiene dos clases, o debería tener dos clases para poder manipular correctamente todo lo que el usuario va a ver. La mayoría solo usa una clase y en esa clase empiezan a colocar todo. En la misma clase le ponen el código para manipular su componente gráfico. Aquí le dan doble clic al botón y empiezan a colocarle ahí todo. Al botón le ponen todo el código. Entonces, eso no es que esté mal, pero otra vez lo mismo, no es escalable. Ese código no es escalable. Ya, veamos aquí mejor. Me voy a crear un proyecto. Vamos a cerrar el Visual Studio Code. Vamos a cerrar esto. Me voy a crear una aplicación Java normal. Vamos a finalizar y ahorita van a ver cómo es esto. Ya, que vaya cargando. Y vamos a darnos cuenta de esto. Ya, aquí tengo una aplicación Java normal. Me voy a crear un formulario, ¿no ve? Un formulario que normalmente es la parte gráfica. Ya, tengo aquí mi JFrame. Y empiezo aquí a arrastrar los botones, ¿no ve? En cualquier lenguaje de programación que sirve para aplicaciones de escritorio hacemos eso. Me arrastro el botón, me arrastro diferentes componentes gráficos.
clic, normalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le dan doble clic al botón y empiezan a hacer ahí su código. Eso está mal. ¿Por qué? Porque no es escalable. Y tampoco es práctico hacerlo de esa manera. Si yo me voy al código de esa ventana, miren, los botones y todo lo que yo he creado, ¿qué es lo que se hace? Es una clase. El JFrame es una clase. Miren, es una clase, la cual instancia ¿qué? Instancia los botones, los diferentes componentes gráficos, y eso se carga a memoria. Lo que yo tengo que hacer en la vista, ¿qué es? Manipular esto. Tengo que manipular este formulario. Este formulario yo debería poder manipular. Por ejemplo, decirle desde una clase vista, me puedo crear una clase vista aquí. Una clase normal, le puedo decir vista. Un momento, a ver. Nueva clase vista. Desde esta clase yo debería manipular aquí todo lo que se va a mostrar, si este botón va a estar activo o no va a estar activo. Necesito dos clases y aquí le colocaría que voy a tener privado el new JFrame. A ver, ¿cómo es esto? Allí. De esta manera. Y ahí se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero deshabilitar el botón? Lo debería hacer desde aquí, desde una clase diferente. No tener esa lógica, no tener ese código aquí, en esta clase. No tener esa lógica aquí. Por ejemplo, normalmente, ¿qué hacemos? Si ese botón es presionado, yo aquí coloco el código. Aquí coloco el código, ¿ve? Eso es una mala práctica. El código que yo voy a ejecutar al presionar este botón lo debería manipular desde otra clase, desde esta clase. Y aquí debería estar el código para lo que va a ser el botón. Lo que va a ser el botón, por ejemplo, debería estar aquí un método. Cualquier método debería estar aquí. Y ahí podemos ver más claro una arquitectura bien diseñada, donde yo voy a tener una clase que va a manipular mis ventanas, pero mis ventanas al mismo tiempo son otra clase. Al mismo tiempo mis ventanas son otra clase que tiene atributos y que tiene métodos. Lo mismo que nos pasaba con el modelo. En el modelo podemos dividirlo en dos clases y en la vista también podemos dividirlo en dos clases. En dos clases podemos dividirlo. Por eso que aquí les decía, ¿qué categoría puede tener aquí otra clase? Y esta clase sería el JFrame, y esta clase sería una clase normal que va a manipular todo lo que yo tenga en la vista. Todo este código va a estar aquí en categoría. Miniman, aquí solo puede haber uno que otro método así bien sencillo, ¿ya? Pero toda la lógica para manipular mis vistas debería estar aquí. Esta estructura sería ¿para qué? Para una aplicación de escritorio. En una aplicación de escritorio sucede eso. ¿Por qué? Porque el JFrame es una clase y mi clase vista es otra clase. Entonces, aquí puedo colocar no dependencia, sino una asociación dirigida. Entonces, ahora esto sería así. Para una aplicación de escritorio. Si yo me abro Lazarus, sucedería lo mismo. Me abro Delphi, sería lo mismo. A ver, vamos a abrir Lazarus. Se crea, es la misma manera de trabajar en Lazarus. Ya que vaya cargando y vamos a mostrar eso. Y esa sería un poco la estructura que se debería manejar ya en una aplicación un poco más robusta, algo así. El modelo puede tener dos clases y la vista también tiene dos clases. Y el controlador siempre es una sola clase. Rara vez
puede ser 2 clases. ¿Por qué? Porque divido al modelo en 2 clases para un poco estructurar mejor las responsabilidades que va a tener cada clase. Por ejemplo, mi modelo tiene 2 responsabilidades: guardar en base de datos y manejar el modelo de negocio. Entonces, yo he dividido eso en 2 clases. En una manejo el modelo de negocio, en otra cómo guardo en base de datos. Lo mismo con la vista. En una clase voy a tener que cómo está dibujada mi interfaz gráfica. Aquí está en qué posición está, si está en vertical, horizontal, el tamaño de la fuente, el color del formulario, todo eso está aquí. Toda esa funcionalidad, esos atributos, lo que quieran, va a estar aquí en esta clase. Pero en la arquitectura, a mí ¿qué me interesa? Manipular esos componentes gráficos. Entonces, ¿puedo hacerlo en la misma clase? Sí, puedes hacerlo. ¿Es buena práctica? ¿Es bueno hacerlo? No, no es bueno hacerlo. Es mejor tenerlo aquí, porque a veces ustedes mismos se pierden. Cuando su clase es grande, ustedes mismos se pierden, no saben dónde se encuentra el método o dónde se encuentra la funcionalidad. Por eso es mejor dividirlo en 2 clases. En 2 clases. Para tenerlo bien claro. Esta clase ni lo voy a mirar ya. Una vez que mi formulario tenga los colores, los botones, los tipos de letra, esta clase ni lo vas a mirar. Esta es la clase que tienes que ver, porque aquí ya estás manejando, manipulando todo lo que va a ser, todo lo que va a ser tu interfaz gráfica. Aquí va a estar todo eso. Y lo que les decía, lo mismo pasa con Lazarus. Aquí mi formulario, en mi formulario empiezo a colocar botones, ¿no? Empiezo a colocar botones, empiezo a colocar diferentes componentes gráficos. Entonces, esto, hacer el código aquí adentro es una mala práctica. Normalmente hacemos el código aquí, ¿no? Lo mezclamos junto con los componentes gráficos. En este caso, Lazarus es un poco más inteligente. Miren lo que hace. Aquí, miren, aquí no me está mostrando cómo se está dibujando el botón, cómo se está dibujando, qué atributos tiene el botón, qué posición tiene, no me está mostrando eso. Miren, aquí no hay esa información. En cambio, en Java sí había esa información. Miren, tengo un memo, puedo arrastrar a ver un edit, y aquí le puedo dar doble clic, y miren, aquí simplemente tengo los métodos. No tengo en ningún lugar cómo se está dibujando, en qué posición está, qué tipo de letra tiene, no tengo esa información. Es un poco más limpio es más limpio para programar. Pero esa información lo encuentran ¿dónde? En un archivo de texto. A ver, tengo que guardar este proyecto para mostrarles eso. A ver, documentos. En descargas me voy a crear un proyecto así. Cualquiera. Ya, si yo me voy a la parte de descargas, miren a todos los archivos que tengo aquí. Y este es el archivo donde se está mostrando, miren, cómo se dibuja el formulario, el ancho, el alto, qué nombre tiene, el botón, en qué posición está, cómo se llama, cuál es el método que voy a ejecutar para cuando presione clic, qué método voy a ejecutar. Y aquí están varias cosas. Entonces, Pascal o Delphi lo maneja de una forma diferente. Entonces, y lo mismo sucede con las aplicaciones web. Va a ser algo similar que vamos a tener en la aplicación web. Mire, aquí yo tengo una clase. Y en esta clase simplemente, ¿qué estoy haciendo? Voy a tener algunos métodos, unos métodos que vamos a enlazar a la interfaz gráfica. Estos métodos ya se están enlazando a la interfaz gráfica. Pero mi interfaz gráfica, ¿dónde está? Está en un archivo de texto. En un archivo de texto. Esto sería como nuestro HTML.
Esto va a ser nuestro HTML, donde vamos a poner los botones, todo eso. Y esto va a ser nuestro TypeScript. Desde TypeScript vamos a empezar a manipular esos componentes gráficos. Esos componentes gráficos vamos a empezar a manipular. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación, la tecnología que estamos utilizando, trabaja de esa manera. En cambio, Java no trabajaba de esa manera. Java, todo era una clase. Cuando todo es una clase, se utiliza esto, un diagrama, una relación de dependencia. Pero cuando es un archivo de texto, aquí como en Lazarus, como en Delphi, como en una aplicación web, vamos a utilizar lo que es una relación de dependencia. Una relación de dependencia. Y esto no va a ser una clase. No es una clase. Miren, este archivo de texto no es una clase, sino que este archivo es un recurso. Es un recurso. Entonces, aquí tiene un estereotipo. Hay que colocarle un estereotipo que nos indique que es un recurso. A ver, veamos aquí si hay algún estereotipo. No me acuerdo qué estereotipo se coloca, pero se coloca algo como entidad, control. No me acuerdo, pero vamos a colocarle cualquiera random, simplemente para el ejemplo. Aquí. Y con ese estereotipo yo le digo que esta clase o esto es un recurso, es un archivo de texto. Como sucede en Lazarus y como va a pasar en nuestra aplicación web. Nuestra aplicación web va a utilizar un archivo donde va a estar el HTML y ese HTML lo vamos a manipular desde una clase y esa clase va a ser una clase normal en lenguaje JavaScript. Desde ahí vamos a empezar a manipular y nuestra arquitectura quedaría de esta manera. Vamos a tener la vista que va a manipular un archivo de texto, en este caso el HTML. Por eso ponemos una relación de dependencia. Incluso si leemos un poco más el libro de UML, vamos a poder decirle un estereotipo y un tipo de relación aquí para indicar que estamos utilizando un recurso, que esta clase va a utilizar un recurso. Y en el controlador vamos a tener una sola clase. En el modelo podemos tener dos clases. Ya lo hemos dicho mucho en lo hemos dicho mucho. Yo creo que ya se lo saben de memoria porque tenemos dos clases aquí. Y esa es la estructura que vamos a tener. Aquí vamos a agregarle los métodos cuando empecemos a programar. No podemos hacerlo antes porque depende de qué lenguaje de programación estás utilizando, si es una aplicación web, es una aplicación escritorio, es una aplicación móvil, todo eso ya lo vamos a colocar los atributos y métodos cuando estemos programando. En el controlador podemos colocar algunos métodos, porque sabemos más o menos a grandes rasgos qué es lo que va a ser nuestra aplicación o qué es lo que vamos a tener en este caso de uso. Podemos colocar aquí algunos métodos. Y lo mismo aquí, para no confundirles, vamos a utilizar esta arquitectura más sencilla. Aquí vamos a tener que el método para guardar, para listar, para buscar en la base de datos. En la base de datos, ya, ahora. Aparte aquí va a llegar que una clase que es para acceder a donde vamos a almacenar la información. Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, Postgres, o también aquí le puedo decir un API, un Excel. Ya, va a aparecer esta figura. Ahora,
Normalmente, los buenos programadores, ¿qué es lo que hacen? Estructuran todo su código en esta clase. Aquí voy a tener la clase para conectarme a la base de datos. Aquí voy a tener una clase para guardar correctamente cualquier información. Por ejemplo, aquí voy a tener métodos. Por ejemplo, aquí le voy a decir guardar. Voy a ponerle aquí uno de listar. Aquí va a estar toda esa lógica, todo ese código. Y de mi modelo simplemente voy a llamar a esos métodos. En mi modelo incluso no debería tener yo métodos para guardar en la base de datos. A ver, ¿cómo les explico esto? No hay código malo para mostrarles, pero ¿qué es lo que hacen normalmente? En el mismo método empiezan a interactuar con la librería, librería de base de datos. Entonces, no, eso es es una mala práctica. Aquí simplemente debería llamar yo a un método, pasarle los parámetros que quiero guardar en la base de datos y nada más. Y la base de datos responderme o devolverme un listado y el modelo manipular ese listado y dárselo al controlador. Pero ¿qué es lo que hacen ustedes la mayoría de las veces? En el modelo colocan código de base de datos. Y aquí en el modelo están manipulando el result set, diferentes cosas. Y aquí en la clase de base de datos solo tienen la conexión. Tienen la conexión y con esa conexión están interactuando. Eso es un poco código que no es escalable, no es práctico, además. Entonces, el modelo se va a conectar ya sea con una base de datos o con cualquier cosa. Entonces, va a tener una relación de asociación o va a tener una relación de dependencia. Todo va a ser de acuerdo a cómo estructures tu clase que se va a conectar a base de datos. Ahora dijimos que no siempre va a ser una base de datos, puede ser un Excel. Entonces, mi modelo se va a conectar a un Excel. Y en ese Excel ya voy a tener yo los métodos para guardar en un Excel. Aquí voy a tener los métodos para crear hojas, para crear filas, cualquier cosa. Mi modelo se va a conectar a una clase que esta clase va a ser encargada ya de guardar las cosas en Excel. Puede ser Excel o puede ser una base de datos. Eso depende del proyecto. Cualquiera de esas dos es válido. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta arquitectura. Esto es lo que vamos a tener nosotros. Vamos a tener un recurso. No es una clase, es un recurso. ¿Por qué? Porque es un archivo de texto. Ese archivo de texto es un recurso y ese recurso lo vamos a manipular desde una clase. En este caso, desde la parte de la vista. La vista va a manipular ese archivo para obtener información y también para mostrar la información. Vamos a tener un controlador, vamos a tener una clase modelo y vamos a tener una clase que normalmente va a almacenar ya la información. En este caso, vamos a utilizar lo que era la base de datos que tiene una página web, que es IndexDB. Por ejemplo, aquí ya tengo una base de datos de prueba. Vamos a utilizar esto. Toda la información va a quedar en el navegador. No va a salir de tu navegador la información del proyecto que vamos a realizar. Ya. Y una vez que tenemos la estructura, simplemente queda programar. Nos va a tocar programar toda esta parte. Ahora, la parte de cómo vamos a guardar en base de datos, esa parte ya no
como les digo, hay mucho código en internet, entonces no vale la pena un poco dedicarse a esta parte. Y luego, como es una aplicación web, ocurre algo interesante aquí, que cualquier aplicación web siempre va a tener una clase o unas funciones que se llaman el routing. De acuerdo a la URL que esté en el navegador, yo tengo que ejecutar cierto controlador. Vamos a tener entonces una clase o varias clases que nos van a manipular eso. La ruta. Cierta URL le va a corresponder a un controlador. Y ese controlador se supone que va a ejecutar algún método. Y ese controlador va a retornarle algo al cliente. En este caso, al usuario. Entonces, se presenta esa figura. A ver. Vamos a insertar aquí, por ejemplo, un actor. Vamos a tener un usuario. El usuario va a utilizar un navegador, pero al final nos va a entregar ¿qué? Una URL, ¿no ve? Esa URL tenemos que procesarlo en una clase. En una clase que normalmente se llama routing, routes, tiene diferentes nombres. Luego, esta clase, ¿qué es lo que va a hacer? Esta clase tiene que, una vez identificado la URL y la función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a un controlador. Y el controlador va a ejecutar uno de sus métodos. Y ya aquí ya es parte de la arquitectura esto. El controlador se va a comunicar con el modelo, con la vista, y va a hacer todo esto. Y al final el controlador, ¿qué es lo que va a retornar? Va a retornar una vista HTML al usuario para que se muestre en el navegador. Estas dos cosas hay que adicionar a este proyecto, porque es un proyecto web. Cualquier proyecto web va a tener esto, ya sea que sea simplemente la parte del front-end o sea una aplicación web que esté en un servidor. Si la aplicación está en un servidor, va a tener esta misma estructura. Siempre hay que tener una clase routing, a menos que hay ciertas ocasiones que no van a tener esto, el routing, pero la mayoría de las veces siempre van a tener. Entonces, quedamos con esta estructura. Esta estructura es la que vamos a manejar en este proyecto. Aquí no va a ser Postgres, sino que va a ser IndexedDB, algo así. Esto va a ser, por ejemplo, le voy a decir index.html. Guardamos. Aquí vamos a tener un routing que va a manejar las URLs. Esas URLs se van a procesar y según la URL vamos a ejecutar algún método del controlador. El controlador ya se comunica con el modelo y el modelo va a interactuar con esta base de datos que se encuentra en cualquier navegador. Si te abres cualquier otro navegador va a tener esta base de datos. ¿Por qué? Porque es un estándar. Ya es un estándar esta base de datos. Así que va a tener. ¿Qué más tenemos? Y ahora toca programar estas dos cosas. El routing, a ver. Esto era. Vamos a ponerlo en rojo. Y esto vamos a ponerlo también en rojo. Esos son los dos componentes que deberíamos tener ya programados para poder programar en la arquitectura. Siguiendo una arquitectura, porque el controlador, el modelo y la vista va a ser sencillo programar. Estas dos cositas son ajenas a la arquitectura, pero que la arquitectura lo va a utilizar. La arquitectura no va a funcionar sin la funcionalidad del routing. La arquitectura no va a funcionar sin la
las funcionalidades para guardar en base de datos. Esas dos cosas hay que tenerlas programadas. Y como va a ser esta una aplicación web SPA, se trabaja de una forma diferente aquí en el routing. Ya, a ver qué dudas tienen hasta el momento. Antes de acabar la clase, porque falta 8 minutos. Yo creo que ahora ya quedó un poco más claro de cómo es la arquitectura MVC y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a programar todo este proyecto. Porque si no tienen esto claro, este diagrama que estamos viendo ahorita, van a estar perdidos. Se van a perder un poco con qué hace cada clase, por qué está cada clase ahí. Ahorita esto es simplemente de una clase, pero va a haber casos de uso que van a tener más de una clase. Y ahí se va a complicar, no se complica, sino que es un poco diferente aquí el modelo. Pero todo llega aquí. El actor o el usuario va a cambiar la URL, esa URL, el routing lo va a procesar, se lo va a pasar, y de acuerdo a la URL se va a ejecutar algún controlador, y ese controlador ya va a empezar a interactuar con la arquitectura. En la arquitectura de capas, es igual. En la arquitectura de capas vamos a tener, por ejemplo, la capa de presentación. La capa de presentación, la capa de negocio, y vamos a tener la capa de datos. La capa de datos, y esto sería así: negocio, dato. Del routing me voy a la presentación, de la presentación me voy al negocio, del negocio me voy al dato, y del dato me voy a la base de datos. Esto es lo que van a tener en una arquitectura de capas. Esto sería MVC y esto sería la arquitectura en capas. Y simplemente hay que tener este código, el routing y el manejo a base de datos. El resto son clases, simplemente saber cómo se programa una asociación, una composición, saber manipular también el HTML o saber manipular en Java tenemos una clase, ¿no ve? En Java sería manipular los frames, el JFrame. Entonces deberían tener esa habilidad. Para la vista hay que saber manipular el HTML para aplicaciones web. Y en aplicaciones de escritorio saber manipular el componente gráfico, el JFrame, o depende del lenguaje de programación, cómo lo maneja. Y en presentación tendríamos lo mismo. Aquí, presentación es la parte de la vista, así que puede dividirse en dos clases. Y también la capa de datos puede dividirse en dos clases. Ya, como no veo que tengan dudas, vamos a dejar la clase. Vamos a dejar la clase. Los veo el viernes y el viernes ya vamos a empezar a programar. Entonces, no hay que programar a lo loco. Hay que tener un diagrama, hay que tener una estructura, hay que saber cómo va a funcionar el proyecto para recién empezar a programar. Ok. Una consulta. ¿Al mismo enlace nomás? No sé. Voy a cambiar algunas cosas. Pero no estás en el Classroom, ¿no? ¿Me envías tu correo por WhatsApp? Ya. Te voy a agregar al Classroom. En el Classroom estoy publicando todo. Ah, ok, listo. Ya. Y pueden invitar a sus compañeros que no se enteraron o no saben.
vamos a estar aceptando todavía a las personas hasta el viernes. Ya luego vamos a cerrarlo del todo y solo vamos a trabajar entre nosotros. Ok, listo, gracias. Ya, saludos a todos. Los veo el viernes. Gracias. Ya, estén atentos al Classroom. Todo lo voy a poner por el Classroom.